recordar la escritura del Salmo 127, donde dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y es esa tremenda situación que la Biblia nos enseña de correr en vano, de hacer algo que sea en vano. Hoy vamos a tomar recordando las palabras del Salmo 127 para tener este pensamiento de no correr en vano. Entender que no debemos vivir un día de una manera vana, de una manera que no se cumpla el propósito de Dios. Y quisiera recordar algo para empezar, algo que ocurrió en el año 2007. Dicen que los problemas de nuestros pueblos latinos es que no tenemos buena memoria y es que las cosas fácilmente las olvidamos. Pero quiero señalar algo que incluso ustedes lo pueden revisar o confirmar en el internet. En el año 2007, en la ciudad de Berlín, en Alemania, ellos celebran desde los años 70 un maratón, le llaman el Gran Maratón de Berlín. Y en ese año 2007, creo que se celebró, era un domingo 30 de septiembre, si no estoy equivocado, y a ese maratón llegan aproximadamente 40,000 personas que se inscriben para participar de este maratón. Un noble mexicano fue a participar, se llama él Roberto Madrazo. En el año 2006 había sido candidato a la presidencia y él participó en una competencia de la edad entre los 55 y los 59. Él en ese momento tenía 55. Él, nuestro representante mexicano, llegó en primer lugar. Realizó, dice, el recorrido de que son un poquito más de 42 kilómetros en 41 minutos, 2 horas, 41 minutos, 12 segundos. Y el segundo lugar lo alcanzó un alemán. Sin embargo, descubrieron los jueces que había una inconsistencia. A los corredores les dan un chip y entonces registran todo el recorrido y hubo un pequeño espacio del kilómetro 20 hasta el kilómetro 35, 15 kilómetros que desapareció el señor Madrazo y que después se parecía que lo había recorrido en 21 minutos. Él llegó al primer lugar, lo coronaron como campeón, lo celebraron, tomaron las fotos, se hizo el registro que el representante de México había ganado, pero inmediatamente fue descalificado. Él corrió en vano, hizo una carrera. Y el comentario de los jueces es que cada año que hacen esta carrera, este maratón, siempre hay aproximadamente 40 corredores que tratan de burlar a los jueces, que tratan de hacer trampa. Y como que eso está en la mentalidad de las personas, que en la vida se puede hacer trampa. Se puede tener un triunfo, se puede lograr algo a pesar de que sea con trampa. Lo que hoy tenemos en los libros de la historia es algo vergonzoso, algo triste, una historia que da mucho que desear de aquellos que pretenden ser gobernantes y dirigir el destino de una nación cuando no tienen los elementos para hacer lo correcto. Las personas que hacen trampa pueden pensar que en cualquier lugar y en cualquier momento pueden hacer trampas, pero lo que tenemos hoy es en la historia el registro de una persona que corrió en vano. Su esfuerzo, las pocas gotas de sudor que hizo fueron en vano. Y Dios eso es lo que quiere evitar de nosotros, que tengamos una vida en vano.
Una vida que no tenga sentido, que no tenga propósito, que no tenga razón. Esa vida que solamente transcurre día tras día, día tras día. Y voy a recordar algo, que Dios en su amor nos ha dado a todos mandamientos. Dios estableció 10 mandamientos y pareciera como las personas viven hoy, como que hubieran sido 10 sugerencias. Como que Dios hubiera dicho, ¿verdad? Ay, si gustan, me adoran, me creen. Ay, si gustan y pueden, me honren. Y si quieren tener otros dioses, está bien. Si quieren hacer alguna imagen, está bien. No hay problema. Pareciera que Dios no fue muy claro cuando dio los 10 mandamientos. Pero Dios nos da mandamientos que son caminos de vida. Así tenemos que ver los mandamientos. Nos van a evitar sufrimiento, dolor, lágrimas. Dios también nos da enseñanza. A través de los mandamientos nos da consejo, enseñanza. Y también la tercera cosa que Dios nos da es que a través de la Biblia nos da promesas. Las promesas son todas esas palabras donde Dios se compromete. Él promete hacernos bien cuando confiamos. Como le mandó a decir a los cautivos a través de Jeremías, dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. ¿Son pensamientos de qué? De bien. Yo les quiero hacer bien a ustedes. Por eso la Escritura dice a través de Pablo: todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que vivamos, lo difícil, lo adverso, los problemas, de alguna manera Dios los va a diseñar para nuestro bien. También encontramos, que eso fue lo que hablamos hace 8 días, las advertencias. Cuando Dios a través de su palabra nos advierte de un peligro, como las señales de la carretera. No están ahí para distraernos o para adornar el panorama. Una señal en la carretera nos advierte que hay un peligro, una curva, un lugar donde hay derrumbes. Cuando hay pendientes pronunciadas, también nos está advirtiendo para que nosotros tomemos precauciones. Y hoy vimos en el libro de Proverbios, leyendo el capítulo 24, verso 30, cómo Salomón hace una reflexión de un campo de cultivo que está abandonado. Pero Salomón no solamente vio eso, Salomón dice: yo lo vi y lo puse en mi corazón. Eso que estoy viendo me da a mí una lección de la persona que es perezosa, de la persona que no se esfuerza, que no cumple su responsabilidad, y un día lo que va a tener en su vida es pobreza. Será una pobreza que no podrá lidiar con ella. Esa pobreza será, dice, como un hombre armado, alguien a quien no se le pueda resistir. Y Dios nos habla, este es el punto hoy, Dios nos habla a través de ejemplos. Ya dijimos, nos da mandamientos, nos da enseñanzas, nos da promesas, nos da advertencias, y hoy vamos a ver que Dios nos da ejemplos de cuando Él nos está hablando. Y estos ejemplos están en las Escrituras. Si ustedes leen cada uno de ellos, ustedes van a tomar un gran aprendizaje. Caín es un gran ejemplo en la Biblia de una persona que vivió en vano, corrió en vano, tuvo celos de su hermano y lo mató. La vida de Caín es como un misterio en el Génesis, pero en la carta de Juan se hace una luz, se hace una revelación. Dice: ¿por qué mató a su hermano? Solo fueron los celos, solo fue la envidia, tuvo enojo porque Dios se agradó de la ofrenda de su hermano. Caín no alcanzó a ver que la disposición de su corazón no era aprobada por Dios, y que la disposición del corazón de su hermano era lo que Dios había visto, y eso fue lo que le agradó a Dios, el corazón de su hermano, y desaprobó el corazón de Caín. Se llenó de enojo, de celo, de ira, y lo mató. Pero primera carta de Juan nos dice: ¿y por qué lo mató? Porque Caín era
del maligno. Caín le abrió las puertas al mal. Así que eso es un gran ejemplo para que nosotros estudiemos. Lot es otro ejemplo. Lot es un hombre que se esforzó por tener todo. Tomó decisiones equivocadas y al final él pensó que se había ido a vivir al mejor lugar. Se fue a vivir a la ciudad de Sodoma y Gomorra y él pensó que había tomado la mejor decisión. Por ahí pasaban las caravanas, por ahí se hacía el comercio, los negocios se daban en estas ciudades y él dijo: aquí yo me voy a enriquecer. Pero él no sabía que Dios había determinado destruir esas ciudades. Y cuando Dios lo hizo, ¿qué pasó con la fortuna de Lot? ¿Qué pasó con sus ganados, sus tesoros? Todo lo que él tenía se perdió. Corrió en vano. Lot se esforzó demasiado por ser rico, al final lo perdió todo. Tanto es así que la Escritura nos da toda esta enseñanza en el libro del Génesis y después se habla de Lot en el Nuevo Testamento. Esaú es famoso en las Escrituras porque él fue capaz de menospreciar la bendición de Dios. Es un hombre en la Biblia, es el ejemplo de aquellos que no les interesan las cosas espirituales. Su estómago era un Dios. Y vamos a leerlo en el libro de Hebreos, donde se hace una referencia a Esaú. La historia comienza con Abraham. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú es un hombre de cacería, es un hombre de mundo, es un hombre de fuerza, de vigor, de acostumbrado a tomar a la fuerza las cosas materiales, pero las cosas espirituales no las consideró. Entonces él, en un momento que por un plato de comida le dice a su hermano: véndeme la primogenitura. Y él tenía hambre, venía de cazar, no había cazado nada, tenía hambre y él pensó: pero ¿de qué me va a servir a mí esta primogenitura? El hecho es que despreció la bendición de Dios. Y en el libro de Hebreos 12 se hace una referencia a él y empezamos en el verso 15, donde dice la Escritura: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y pongan atención como en el Nuevo Testamento se cita la vida de Esaú y dice: no sea que haya algún fornicario o profano. Aquí hay dos cosas que se mencionan de Esaú: fornicario y profano. Era un hombre que tuvo una vida sexual muy libertina, y profano quiere decir que no tiene respeto, que es impío, irreverente, libertino. Es una persona, profano es alguien que no respeta las cosas de Dios, las cosas sagradas, las cosas limpias, las cosas puras. Y profanar es violar lo santo, violar lo que Dios considera puro. Mofarse, burlarse, degradar, corromper, quebrantar. Por eso dice fornicario profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Se imaginan ustedes una persona que desprecia todo lo espiritual por un plato de comida, por un momento de placer? Solo era un instante de comer algo. Él no se pudo abstener de eso. Hubiera comido una fruta. En la casa de Abraham, en la casa había abundancia de comida, solo que él tuvo el antojo y por ese antojo perdió la bendición. Pero sigamos leyendo. ¿Cuál fue el resultado de Esaú? El versículo 17 nos dice: porque ustedes ya saben que aún después, ¿qué quiso él? Deseando heredar la bendición.
O sea, hubo un momento como que volvió en sí y dijo: ¿qué hice? Quiero la bendición, yo también la quiero. Pero dice que fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora él quería la bendición, pero ya no había bendición para él. Ya Dios había decidido bendecir a Jacob. Jacob había tomado la bendición y no se pudieron arreglar las cosas. La mayor bendición que pudo tener Esaú, que le dijo a su padre: ojalá que un día te libres de tu hermano, esa será tu bendición. Así que Esaú es un gran ejemplo en la escritura de una persona que no le da importancia a lo espiritual. Y si estudiamos la vida de Judas, Judas es un hombre, es asombroso cómo Judas pudo caminar con el Señor, ver los milagros, ver las enseñanzas de Jesús hablando a las multitudes, ver cómo el Señor sanaba a los enfermos, cómo echaba fuera demonios. Pero todos esos milagros no fueron capaces de transformar la vida de Judas. Así que Judas es una persona muy interesante para estudiar y tomar ejemplo de sus vidas. Los ejemplos son como los casos de la vida. Los ejemplos son las cosas que pasan en la vida. A través de ellas Dios nos habla, porque nos dan un panorama, un retrato del futuro. Ahora, quiero tomar el ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a ver dos momentos del pueblo de Israel. Ese es el ejemplo que vamos a estudiar hoy. El pueblo de Israel en dos momentos. Uno, cuando estuvieron en el desierto, y dos, cuando ya entraron a la tierra prometida. Vamos a ir al Salmo 78 para estudiar un poquito, darnos una idea de cómo vivió Israel en el desierto. Este Salmo 78 es muy importante porque hace un resumen de todo lo que Israel vivió. Nos da un panorama cómo Israel le respondió a Dios, cómo se comportó en ese tiempo de 40 años en el desierto. Y el Salmo es un ejemplo, Salmo 78, empezamos en el versículo 8. Y si ustedes un día toman con cuidado y atención la lectura de este Salmo, pueden ir enumerando todas las cosas que Israel no hizo bien. Por ejemplo, lo primero que dice es: y no sean como sus padres. Cuando está dando el Salmo, dice: les damos esta escritura para que ustedes no sean como sus padres. Hay una historia de un hombre que fue borracho y maltrató a sus hijos. Tenía 2 hijos varones y él abusó, los maltrató, los hizo sufrir mucho. Cuando pasó el tiempo, uno de los hijos siguió el camino del papá. Tomaba también y maltrataba a su familia como su padre. Y el otro hermano se apartó del alcohol, jamás tomó una gota de alcohol. Y cuando les preguntaban a ellos, les decían: ¿por qué vives así? Y él dijo: porque mi papá tomaba mucho. El borracho decía: es que mi papá tomaba mucho y yo por eso tomo. El que no tomaba decía: es que mi papá tomaba mucho y por eso no tomo. Cada quien toma un camino, y aquí el camino dice: no sean como sus padres. Amamos a los padres y los padres forman nuestra vida, pero si hay un error en ellos y nosotros lo vemos en las escrituras, no debemos seguirlo. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Lo describe como una generación contumaz y rebelde. Contumaz, esta palabra casi no la usamos, quiere decir una persona que es necia, que se mantiene en su comportamiento, en su actitud, en sus ideas o intenciones, y que no cambia, a pesar de que se le amenace, se le castigue, se le dé un consejo. La persona contumaz es una persona que no oye. Ella se ha propuesto hacer algo y lo va a hacer, aunque le digan: no lo hagas, puede pasar esto.
puedes ir a la cárcel, puedes tener un accidente, puedes morir antes de tiempo, pero la persona contumaz no escucha. En sus pensamientos, sus ideas, en su manera de hablar, en sus acciones, él no quiere cambiar y no escucha a nadie. Contumaz y rebelde. ¿Y qué dice? Ya aquí llevamos 3 cosas. El mal ejemplo, que no sean como sus padres. Contumaz, ya explicamos. Rebelde, o sea, quebrantar todos los mandamientos del Señor. Número 4 dice, fue una generación que no dispuso su corazón. Nunca tuvieron en su corazón la disposición de agradar a Dios, de disponerse para Dios. Y otra cosa que habla, ya sería número 5, no fue fiel para con Dios su espíritu. O sea, la fe tiene que ver con la fidelidad. Si tenemos fe en Dios, también debemos ser fieles a Dios. En el versículo 10 dice, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. Verso 11 dice, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas. ¿Saben que esto es algo que le puede pasar a cualquier persona? Que se empiece a alejar de Dios, empiece a distanciarse, que pierda la comunión con Dios y se enfríe, su relación se enfría, y entonces inmediatamente, ¿saben? Lo primero que pasa es, se borra la memoria, se borra las cosas buenas que Dios ha hecho, se borra la idea de los milagros, se pierde la idea, los hechos maravillosos con los que Dios nos ha respondido, y las personas fácilmente olvidan todo lo bueno que Dios ha hecho. El verso 17 dice, después de narrar muchas cosas, dice, pero aún volvieron a pecar contra él. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Además, dice el versículo 18, tentaron a Dios en su corazón. No solamente eran desobedientes, no solamente eran antojadizos, sino que ellos en su corazón pusieron a prueba a Dios. ¿Podrá Dios darnos esto? ¿Podrá Dios hacer esto? Ya no eran ellos como hijos obedientes, ahora era tentando a Dios, probando a Dios, diciendo, ¿puede Dios hacer esto? ¿Podrá hacer esto? ¿Me podrá dar esto otro? ¿Nos podrá dar esto? Bueno, ya hizo estos milagros, pues ahora que nos dé esto también. Tentaron a Dios en su corazón. Dice el verso 32, porque todo esto tiene una consecuencia, y eso es lo que queremos entender, que una persona que se aleja, que se enfría, que empieza a actuar de esta manera tendrá consecuencias. Pero dice el verso 32, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Cuando ustedes han visto una película, al final empiezan a pasar un montón de nombres del director, del escritor, de las personas, de las cámaras, a todo eso que pasa al final se llaman los créditos. Es por ley que se tiene que escribir al final de esa obra quiénes fueron los que participaron. Así sea del maquillaje, así sea de la luz, a eso se llaman los créditos. Darle reconocimiento a los que trabajaron en eso. Cuando nosotros alabamos a Dios, le damos crédito por lo que Él ha hecho. Cuando decimos, oramos y el Señor nos contestó, le damos crédito a Dios. Lo alabamos, lo celebramos, cantamos, tenemos alabanzas en el corazón porque le damos crédito a Dios por lo que Él ha hecho. Ellos no, se olvidaron, no tenían nada bueno que decir de Dios, solamente quejas. Y eso, hermanos, trajo consecuencias. En el versículo 33 están unas palabras, parecen tan sencillas, pero debo decirles que son sumamente profundas. Son unas palabras que revelan algo de las consecuencias de las personas que se alejan de Dios. No dice que les cayó un rayo, que tuvieron un accidente aparatoso, no, solamente
dice de una forma muy sencilla: el resultado de todas estas actitudes es, por tanto, consumió sus días ¿en qué? ¿En qué? En vanidad, y sus años en tribulación. ¿Qué hizo Dios con esta generación? Consumió sus días. Su vida fue consumida. La idea de algo que se consume puede ser una vela. Ya casi no las usamos a menos que se vaya la luz. Pero en la antigüedad la vela daba la idea de algo que se consume. Da la luz, pero se está consumiendo, se está consumiendo, se está consumiendo. Y lo busqué en otras versiones para ampliar un poquito la idea. Piensen en eso por un momento. Como dijo Salomón, tomen consejo, pónganlo en su corazón. Estamos viendo la historia de Israel. Fueron rebeldes, contumaces, desobedecieron a Dios, hicieron tantas cosas contra Dios, lo pusieron a prueba, se quejaron. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Dice, sus días se consumieron en vanidad, en algo que no tiene valor. Y dice, hay una versión, se llama Oro de Torres Amat, una revisión de la Biblia. Y dice él así: y así sus días se desvanecieron como humo, y se acabaron muy presto los años de su vida. La Biblia de las Américas dice de esta forma: Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Hay una traducción que se conoce como revisión Kadosh, y dice: Él hizo terminar los días de ellos en vanidad y sus años con ansiedad. La versión antigua de 1909 dice: consumió por tanto en nada sus días, en vanidad, y sus años en la tribulación. ¿Qué pasó con sus años? Se hicieron nada, desaparecieron sus días. Es cuando la gente vive, pasan los años y de repente se da cuenta que el tiempo ha pasado. No fueron conscientes durante cada día. Consumió por tanto en nada sus días y sus años en la tribulación. Yo pienso que es importante ver varias versiones porque eso amplía un poquito nuestro criterio. La nueva versión internacional de 1999 dice: por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro. Toda aquella generación que había salido rumbo a la tierra prometida, dice, sus días se esfumaron como un suspiro y sus años acabaron, dice, en medio del terror. Otra Biblia que se llama la revisión latinoamericana dice: de un soplo apagó sus días, trágicamente se acabaron sus años. Como un suspiro, como un de repente pasó el tiempo, como algo que nadie se dio cuenta y ahora, wow, ya pasaron los años. Su vida fue consumida por vanidad. Nunca fue Dios lo más importante para ellos. Cuando vinieron a darse cuenta, el tiempo había pasado y no tenían nada. Ellos perecieron en el desierto. La siguiente etapa, que no la vamos a estudiar, es cuando viven bajo los jueces. Ya salen del desierto, entran en la tierra prometida y por unos 200 años vivieron por el consejo de los jueces. Eran hombres y mujeres que Dios levantaba para darles dirección. Pero cuando ya entraron a la tierra prometida y vivieron bajo un rey, bajo un gobierno, bajo un individuo instituido por Dios, permitido por Dios como rey,
Entonces vivieron aproximadamente 243 años. Ahora vamos a estudiar, y espero tomemos consejo, cuando ya Israel estaba en la tierra prometida. Y es una historia muy larga, es una historia de 240 y tantos años. Pero vamos al segundo libro de Reyes, porque nuevamente la Biblia nos hace un resumen de este período. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Cuando yo leo estas escrituras me es fácil ir enumerando todas estas veces en las que ellos fallaron, porque nosotros podemos repetir cualquiera de esos errores. Vamos a leer a partir del verso 7. Dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y como hay un versículo que nos diga esto, el verso 9: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Edificándose lugares altos significa que donde había un cerro, ellos iban y ahí ponían un altar, ahí escondían un dios. Entonces iban después a ofrecerle incienso, ofrendas, iban en la medianoche, iban a ciertas horas, y ahí ellos tenían, según ellos llegaron a creer, contacto con esos dioses. Y levantaron, dice el versículo 10, estatuas e imágenes de Acera, una diosa, una divinidad femenina, en todo collado alto. Fíjense en esto: en todo collado, en todo monte alto, y debajo de todo árbol frondoso. Así ellos hacían altares en todos lados. En un punto alto, ahí iban y hacían contacto con estos dioses. Ellos creían que entraban en contacto con estos seres espirituales. Y debajo de todo árbol, también en las raíces del árbol, ponían ellos sus dioses. ¿Se acuerdan que cuando Raquel le robó a Labán sus dioses, eran pequeños? Ella se sentó sobre ellos y los escondió. O sea, los dioses no eran estatuas gigantescas, también las hacían, pero eran como dioses que ellos usaban en su hogar, y como andaban de arriba abajo, entonces eran pequeños, los podían poner en cualquier lado, quizás unas 12 pulgadas o un pie, más o menos, dioses pequeños. Son las ideas que ellos tenían de que eran sus dioses protectores. Los llevaban a todos lados, pero los escondían debajo de los árboles. Y dice el verso 11: quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Otra vez aquí nos señala algo diferente. Dice: e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Ahora, ¿qué hizo Dios? Verso 13 dice que el Señor amonestó a Israel y a Judá. Ahora solo estamos hablando del reino de Israel, el del norte, pero también el mensaje fue para Judá. ¿Por medio de quiénes? De todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, las palabras de estos hombres eran: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado
por medio de mis siervos los profetas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Constantemente ellos están adorando imágenes, sirviendo a ídolos, buscando contacto con estos seres espirituales. En todo monte ellos quieren tener contacto con estos dioses. Debajo de todo árbol ellos esconden figuras y los adoran. Dios les manda profetas. Dios les manda personas que les avisen, videntes, que les dicen: vuélvanse al Señor, lo que están haciendo no está bien. Una y otra vez dice ahora el versículo 14, ellos no. ¿Qué dice tu Biblia? Verso 14, ellos no obedecieron, pero hicieron algo más: endurecieron su cerviz. La cerviz es la base de la cabeza, es esta parte aquí como la nuca, ¿verdad? La cerviz es bastante significativa en el lenguaje corporal. Cuando una persona comete un error y lo reconoce, ¿qué hace con su cabecita? La baja, se agacha. ¿Qué hace un hijo? Agacha la cabeza. ¿Saben que hasta los animalitos lo hacen? Tú regañas a un perrito y ¿qué hace el perrito? Baja las orejas, baja su cabecita. Si él sabe que ha hecho algo malo, escarbó en el jardín, te arrancó unas plantas y tú lo regañas, ¿qué hace el perrito? Se agacha. Pero ¿qué hace una persona orgullosa cuando se le llama la atención? ¿Cómo reacciona a esta parte? La levanta. Es todo lo contrario. Levanta la cara. Se defiende. Dice, yo no fui. Yo no sé. Esta parte es la cerviz y es lo que dice ellos: endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Se pueden imaginar que Dios hizo tantas maravillas, tantos milagros, y que al final ellos no creyeran en Dios? Viendo, dice, no creyeron en Jehová su Dios. Todavía esto es como una caída en pendiente. Dice el verso 15: desecharon sus estatutos, los quitaron de su vida, de su camino, de su mente. Ellos tenían que leerlos y meditarlos, dejaron de hacerlo. Y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron ¿qué? Ahora aquí está el mensaje, la siguiente línea: desecharon a Dios, no obedecieron, endurecieron la cerviz. Y ahora ¿qué dice? Siguieron la vanidad. ¿Y qué más? Y se hicieron vanos. Siguieron la vanidad. ¿Qué le pasó a Israel en el desierto? Dios consumió sus días en vanidad. ¿Y ahora qué les pasa a ellos en la tierra prometida? Dice: siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. El resumen se puede dar en estas líneas: no creyeron en Jehová su Dios, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y esto es lo que pasa cuando las personas rechazan a Dios, se alejan de Dios, se enfría su relación con Dios y ya no escuchan. En este caso Dios les mandó profetas, videntes, les dio consejo, les llamó la atención de una, de otra forma, pero ellos rechazaron cada mensaje de Dios. Ellos quisieron hacer su voluntad, ellos quisieron ser felices a su manera. Y saben que cuando una persona no escucha a Dios, ¿saben qué pasa? Que va a escuchar otra voz. Las personas que no escuchan la voz de Dios terminan escuchando otras voces, porque así es. Espiritualmente oímos a Dios o vamos a escuchar otras voces. Y hay un versículo en Lamentaciones, en el capítulo 2. Después de Isaías, Jeremías,
está el libro de las Lamentaciones, capítulo 2 y verso 14. Dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Te dijeron cosas que eran locuras y ellos las creyeron. Se apartaron del Señor, empezaron a oír otros mensajes, cosas agradables a sus oídos. Se olvidaron de la ley, rechazaron la voz, apedrearon a los profetas de Dios. Terminaron oyendo personas que les hablaron vanidad y locura. ¿Y qué hicieron? Le creyeron. No, esas personas no descubrieron su pecado para impedir el cautiverio. Esas personas les dijeron cosas agradables, cosas bonitas en el oído, pero no le dieron una palabra para evitar el castigo. Dice: te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Cómo terminó ahora la historia del pueblo de Israel? En el reino de Israel, con su capital de Samaria. Porque después de Roboam, el hijo de Salomón, se dividieron el territorio en dos reinos. El reino de Judá quedó en el sur y en el norte el reino de Israel. Jerusalén fue la capital de Judá, Samaria fue la capital del reino del norte, de Israel, del reino de Israel. Y dice el verso 21: porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Jeroboam fue un hombre que levantó 2 becerros. Hizo 2 becerros para que la gente de ese reino no viniera a Jerusalén a adorar a Dios. Y les dijo: en estos altares ustedes pueden adorar a Jehová. Pero les hizo 2 becerros. Por eso se le llama en la Biblia el pecado de Jeroboam. Dice el verso 22: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Verso 23. Este es un versículo triste. Todos estos eventos, todos estos acontecimientos tenían una consecuencia. Y dice el verso 23: hasta que Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué tiene en su Biblia abierta? ¿Qué dice? Quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Israel fue llevado cautivo, todo el pueblo fue llevado cautivo. ¿Y sabe qué hicieron esos reyes? Trajeron personas de otros pueblos que ellos habían conquistado. Y el reino del norte se llenó de gente que no era del pueblo de Dios. Después de esto podemos entender fácilmente por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos. ¿Por qué los samaritanos tenían pleito con los judíos? Ellos seguían alegando que en su territorio se debería adorar a Dios. Pero los judíos de Judá decían: ustedes no son puros, ustedes están mezclados. En ese territorio había sido poblado por gente de otras regiones, con otra clase de dioses. La tierra había sido contaminada. Así que los judíos, que más tarde también fueron llevados a Babilonia, pero eso sí, por la gracia de Dios, regresaron nuevamente. El reino de Israel prácticamente se perdió en la historia. Perseveraron tanto en lo malo que al final se hicieron vanos. Y después de 243 años fueron llevados cautivos. Se desvaneció el reino de Israel. Lo que quedó fue el reino de Judá, todavía más de 100 años, pero al final también Judá
cayó y fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia. Ese fue el grupo que más adelante regresa. Es lo que leemos en Nehemías y en el libro de Esdras, como algunos regresaron para poblar nuevamente el territorio de Israel. ¿Qué les pasó en el desierto? Se hicieron vanos, se consumieron en vanidad. Y estando ya ahora en la tierra de Israel, en la tierra prometida, siguieron con sus mismas actitudes y pecados. ¿Y qué pasó? Se hicieron vanos nuevamente, vivieron en vano. Todo lo que hicieron fue en vano. Y cuando una persona le da la espalda a Dios, se aleja de Dios, pierde propósito, el sentido de la vida, la razón por la cual vive. Cuando uno se desconecta de Dios, lo perdemos todo. ¿No creen ustedes? Ahora, lo que hemos visto ahora ha sido un ejemplo del pueblo de Israel. En el desierto se hicieron vanos. En la tierra prometida se hicieron vanos. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios. Porque se desentendieron de Dios. Se olvidaron que ellos eran un pueblo apartado para Dios. Así que pareciera algo simple. ¿Cómo es algo que voy a olvidar? Bueno, ocurre, está aquí en la escritura. Y lo que nos dijo Salomón es que viendo esto debemos ponerlo en nuestro corazón y tomar ejemplo. Cuando dice él, pasé por ese campo y vi que todo estaba arruinado y había ortiga y había monte por todos lados, dice él, yo puse eso en mi corazón. Y yo sé, dice él, saco lecciones de esto. A mí Dios me está hablando a través de esto. Veo que la pobreza va a venir como un caminante, alguien que viene a lo lejos, pero va a llegar. Pero cuando llegue vendrá como un hombre armado, y ese hombre armado no lo podré resistir. Las personas que descuidan algo en su vida espiritual, en la lectura, la oración, la alabanza a Dios, en algún punto se olvidan del Señor y toman acciones que son vanas. Creo que para nosotros estamos también en una carrera. La vida es como una carrera y corremos cada día, pero nos dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Vivamos cada día, mis amados hermanos, viendo a Jesús delante de nosotros y sabiendo que nos levantamos cada día para vivir para Él, y que al despertarnos damos gracias por estar vivos. Habrá actividades que hay que hacer, las cumplimos en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesús. Nos sentamos a la mesa para comer, comemos con gratitud porque nos ha bendecido y nos ha provisto. Bendecimos a aquellos que no tienen el alimento. Nos levantamos de la mesa con gratitud. Si se toma el baño, debe ser con gratitud. ¿No creen que podemos dar gracias a Dios de vivir en un clima frío y tener agua caliente en casa? Qué bueno que lo tenemos, ¿verdad? Que si hace frío, ¿qué tenemos en casa? Abrigos. Y les aseguro que no solo uno. Es más, pudiéramos preguntar, ¿qué color te falta? Porque puedes tener de este color, de este otro y de este. El negro todos lo tienen. Uno azulito también, y uno de colores, uno de cuadras o de rayas, uno de etcétera. Tenemos mucho que agradecer. Pero principalmente tenemos un Señor y Salvador que es nuestro pastor. Por eso el Salmo 103 que dice, no olvides sus beneficios. Nosotros debemos tomar tiempo para reflexionar las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nos libró del mal, nos libró de un peligro, nos hizo cosas buenas, nos agradó, nos ayudó, nos bendijo, hizo provisión a nuestra necesidad. No sabíamos qué hacer y nos iluminó, nos dio un consejo, alguien nos dio una palabra. De muchas maneras Dios nos hace bien y debemos considerarlo. Por eso yo creo que debemos decir siempre, hágase tu voluntad. Amén.
Ahora, hermanos, ¿qué pensamos nosotros de Israel? He conocido personas que dicen: ese pueblo tan rebelde, ese pueblo tan duro de corazón que no reconoce a Jesús. ¿Saben qué he aprendido yo de Israel? En la Biblia, leyendo la Biblia, lo que yo veo es que esta escritura es un espejo para nosotros. Es un espejo. Que ahí yo leo la historia de Israel. En el desierto se hicieron vanos, en la tierra prometida se hicieron vanos. Pero ¿a poco mi corazón no se puede hacer vano en algún momento, que me olvide de Dios, que yo le dé la espalda a Dios, que enfríe mi relación con Dios? ¿No le podría dar valor a algo que no tiene valor en lugar de nuestro Señor Jesucristo? Yo les invito que hoy también recordemos esa historia de correr en vano. Correr en vano. Alistarse. Creo que a la fecha cuesta 98 euros inscribirse en el maratón de Berlín. Inscribirse. Correr. Aparentemente ganar y después perder. Nosotros corremos no para ganar la salvación, corremos para agradar al Señor. Vivimos cada día como una carrera, corremos delante de Jesucristo. Corramos pues, dice el libro de Hebreos capítulo 12, corramos con paciencia, con paciencia. Vivamos cada día esperando a nuestro Señor. Oremos cada día confiando que Él hará maravillas y milagros, que hay cosas adelante de nosotros, mañana, pasado mañana, allá adelante hay algo que Dios ha preparado para nosotros, porque Dios ha preparado cosas buenas para los que le aman. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar un momento. Vamos a orar aquí en la presencia de Dios. ¿Se recuerdan que dijo Salomón? Pasé por un campo y lo que vi me impactó, aprendí, lo puse en mi corazón. Y yo te invito a que pongas en tu corazón la historia de Israel. Tomes este ejemplo, cómo este pueblo vivió en tanta desobediencia que se hicieron vanos. Y cuando entraron a la tierra prometida, le dieron la espalda a Dios. Nuevamente se hicieron vanos. Y sus vidas transcurrieron como un suspiro. No es lo que Dios quiere para nosotros. Debo recordar que Dios ha dicho que Él ha preparado cosas buenas para los que le aman, que ha enviado el Espíritu Santo para enseñarnos las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios no quiere que nuestros días se consuman en vanidad. Dios no desea que nuestros días sean como un suspiro, sino que cada día sea días de alegría, de gozo, de ver y celebrar lo que Dios hace en medio de nosotros. Porque cuando nos alegramos en las obras de Dios, la escritura se cumple que dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La ansiedad se va, la tristeza o el dolor se van, porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Ponemos nuestra ansiedad en Él día a día. Ponemos nuestras peticiones delante de Él, seguros, confiados que Él escucha, que Él hará, que su buena voluntad está obrando, que lo que Él ha empezado a hacer en nuestras vidas lo cumplirá, lo hará. Dios hará grandes cosas, Dios hará cosas maravillosas. No nos alejemos, no nos distraigamos, no nos enredemos en algo que nos aleje del Señor, algo que nos enfríe, algo que ahogue la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a orar, abramos nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos hablas a través de tu palabra con mandamientos, consejos y enseñanzas, porque nos das tus buenas promesas, buenas palabras para hacernos bien a nosotros,
a los hijos de nuestros hijos. Nos das consejo, dirección, hay sabiduría, caminos de vida en tu palabra. Nos adviertes del mal y del peligro adelante. Nos adviertes de las acechanzas del maligno. Y también nos das ejemplo. Y hoy nos enseñas el ejemplo de un pueblo que se olvidó de ti, que se olvidó de su propósito, se olvidó de tu palabra, se olvidó de tu consejo, de tus mandamientos, de tu pacto. Lamentablemente se envolvieron en idolatrías, en falsas esperanzas, en falsas ilusiones. Venimos a ti, Señor, porque reconocemos que tu voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros. Y quiero decir en tu presencia que cualquier camino de alegría, de paz, de felicidad fuera de tu voluntad no lo es. Traerá lágrimas o dolor o sufrimiento, enfriará nuestras vidas, nos alejará de ti. Nuestra paz eres tú, Señor. Nuestra alegría eres tú. Nuestra vida eres tú. La esencia de nosotros eres tú, Señor. Tú eres el que sustenta nuestros días. Y has enviado tu palabra, tu espíritu, y nos has hablado de muchas maneras para que nos volvamos a ti. Que nos preparemos como la novia se prepara para recibir al novio. Que nos preparemos como una iglesia que anhela lo eterno, lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo justo, lo noble, lo que tiene virtud, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Oro que tengamos un corazón sabio para tomar esta enseñanza, para permitir que nuestro corazón se afirme en ti, evitar todo aquello que se vuelva vano en el tiempo, que no trascienda, que no sea de tu voluntad, de tu consejo, que no sea de tu luz, de tu reino, de tu voluntad. En el nombre de Jesús, oro que tengamos como un pueblo, como una familia, como tus hijos, un corazón firme, establecido en ti, en el nombre de Jesús. Y lo pedimos para tu gloria, para amarte y servirte el resto de nuestros días. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, para que tú seas glorificado. Líbranos de todo mal y haz tu buena voluntad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Corramos la carrera con paciencia para agradar a nuestro Dios. Amén.